El aire de la noche de Navidad olía a pino y a hipocresía. Estaba sentada en la cabecera de una mesa larguísima, cubierta con un mantel de lino blanco que yo misma había bordado hacía décadas. Un regalo de bodas para mi única hija, Lucía. La vajilla de porcelana brillaba bajo la luz de un candelabro de cristal que colgaba del techo como un sol helado. Alrededor, los invitados, amigos de mi yerno Hernán, reían con esa estridencia que delata la falsedad. Yo me sentía como una pieza de anticuario, fuera de lugar, una reliquia polvorienta en medio de tanto brillo impostado. Mi vestido, el mejor que tenía, se sentía humilde. Casi una disculpa. Sabía que mi presencia incomodaba a Lucía. Sus miradas furtivas y su mandíbula apretada eran el único lenguaje honesto que me dedicaba desde que había llegado. Aún así, intentaba sonreír, aferrándome a la esperanza de que un milagro navideño derritiera el hielo que se había formado en su corazón. Fue entonces cuando ocurrió. Lucía, mi niña, la que acuné en mis brazos y por la que recé tantas noches, se levantó con una copa de champán en la mano. Su vestido rojo, ceñido y costoso parecía una armadura. Brindó por el éxito, por el futuro, por todo aquello que el dinero puede comprar. Y entonces, sus ojos, fríos como dos trozos de acero, se clavaron en mí. El murmullo de las conversaciones se apagó, como si todos supieran que el verdadero espectáculo estaba por comenzar. Sentí un nudo en el estómago, una premonición amarga que me heló la sangre. El silencio se hizo tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón, un tambor asustado anunciando la batalla que yo no había elegido, pero que estaba a punto de librar en la más absoluta soledad, rodeada de extraños y de la hostilidad de mi propia sangre. «Mamá», dijo, y la palabra sonó como un insulto en sus labios. «Con esa apariencia no mereces estar en mi mesa». Su voz no era un susurro, era una proclamación, un decreto diseñado para aniquilarme. El tiempo pareció detenerse. Vi cómo su mano, adornada con un anillo de diamantes que yo jamás podría permitirme, se acercaba a mi plato, un plato que apenas había tocado. Lo retiró con un gesto brusco, como si mi simple presencia contaminara la comida, la porcelana, el aire mismo. El sonido del plato al ser arrastrado sobre el lino fue un arañazo en el alma. Cada par de ojos en esa sala estaba fijo en mí, algunos con una chispa de malicia, otros con una lástima que me resultaba aún más humillante. Quería desaparecer, fundirme con la silla, volverme invisible. Pero estaba atrapada, expuesta bajo esa luz cruel, siendo juzgada y condenada por mi propia hija. No contenta con quitarme el plato, empujó mi silla hacia atrás con una fuerza innecesaria, un acto que sellaba mi expulsión. «Quédate en la cocina», ordenó, como si yo fuera una empleada, y no la mujer que le dio la vida. El golpe seco de la silla contra el suelo resonó en el comedor como el martillo de un juez. Escuché risas ahogadas, cuchicheos que eran como avispas zumbando en mis oídos. Hernán, mi yerno, sonreía con complacencia, validando el acto de crueldad de su esposa. Sentí cómo mis mejillas ardían, una mezcla de vergüenza y una rabia sorda que nacía desde lo más profundo de mi ser. Me levanté, con la dignidad hecha jirones, y cada paso hacia la cocina fue una tortura. El olor a pavo asado y a especias ahora me resultaba nauseabundo, el aroma de mi propia humillación cocinándose a fuego lento. Mientras caminaba por el largo pasillo que separaba el lujo del comedor de la funcionalidad de la cocina, sentí el peso de cada sacrificio que había hecho por ella. Recordé las noches sin dormir cosiendo ropa ajena para pagar sus estudios, la venta de aquel pequeño terreno de mis padres para financiar su boda de ensueño, los años de soledad tras la muerte de su padre, esperando una llamada que rara vez llegaba. Todo se agolpó en mi pecho, un torrente de dolor y decepción. La cocina, con sus superficies de acero, inoxidable y su orden impersonal, se convirtió en mi refugio y mi celda. Me apoyé en el frío mármol de la encimera, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No lloraría, no les daría esa satisfacción. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero también algo nuevo y duro comenzó a forjarse. Desde la cocina podía escuchar el murmullo de la fiesta que continuaba sin mí, las risas,
el tintineo de las copas, la música suave. Era como si yo nunca hubiera estado allí, borrada de la escena familiar por un simple gesto de desprecio. Me pregunté qué pensaría Esteban, mi hijo ausente, si viera esto. ¿Me defendería o también se avergonzaría de su madre? La distancia que nos separaba nunca me había parecido tan grande, tan insalvable. Me sentía completamente sola, una extraña en la vida que yo misma había ayudado a construir. Esa casa, que en parte había sido comprada con el dinero de la herencia de su padre, se sentía como un territorio enemigo. Cada objeto de lujo, cada mueble de diseño, era un recordatorio silencioso de mi supuesta insignificancia en su mundo de apariencias. Apoyada allí, en la penumbra de la cocina, mientras los demás celebraban, una calma gélida comenzó a invadirme, desplazando la angustia inicial. La humillación pública había sido un veneno, pero también un antídoto. Me había liberado de la última hebra de esperanza ingenua a la que me aferraba, la creencia de que el amor y la gratitud de mi hija algún día florecerían. Comprendí que estaba esperando una cosecha en un campo estéril. Esa noche mi hija no solo me había echado de su mesa, me había echado de su vida de la manera más cruel posible, pero en su arrogancia había cometido un error fatal: subestimarme. Pensaba que yo era solo una viejecita inofensiva, una sombra del pasado fácil de descartar. No podía estar más equivocada. Lo que Lucía no sabía, lo que nadie en esa casa opulenta podía imaginar, es que las madres silenciosas guardamos secretos, y el que yo guardaba, un legado de su padre, tenía el poder no solo de cambiar mi situación, sino de desmoronar el castillo de naipes sobre el que ella y su marido habían construido su arrogante imperio. Mientras escuchaba sus risas lejanas, una promesa silenciosa tomó forma en mi corazón. No sería una venganza ruidosa, no. Sería una lección sobre el verdadero valor de las cosas, sobre la dignidad y el respeto. Y yo, Isabel Quiroga, la maestra jubilada que no merecía un lugar en su mesa, sería quien la impartiera. La campana estaba a punto de sonar, y la clase magistral de su vida estaba a punto de comenzar. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la figura patética que mi hija pintó para sus invitados. Mi nombre es Isabel Quiroga, viuda de Martínez. Tengo 68 años que pesan más en el alma que en los huesos, aunque últimamente el frío de la soledad parece haberse instalado también en mis articulaciones. Soy una maestra de primaria jubilada, una de esas que creían firmemente que con paciencia y cariño se podía moldear el futuro en un aula pequeña y ruidosa. Durante 40 años, mi vida giró en torno al olor a tiza, a los cuadernos con márgenes temblorosos y a las sonrisas sin dientes de mis pequeños alumnos. Ahora, mis días transcurren en un silencio casi absoluto, en la casita que mi amado Ricardo y yo compramos con el sudor de nuestra frente, un lugar que antes rebosaba de vida y que ahora se ha convertido en el custodio de mis recuerdos y de una soledad que a veces me ahoga. Hace ya 10 años que Ricardo se fue. Una mañana simplemente no despertó, y con él se fue la música de mi vida. Desde entonces, he aprendido a convivir con su ausencia, que es una forma de presencia constante. Hablo con su fotografía en la mesita de noche, le cuento mis penas y le pregunto qué haría él en mi lugar. Él siempre fue mi ancla, mi roca. Sin él, me siento como un barquito a la deriva en un mar demasiado grande. Mi rutina es sencilla, casi monótona. Por las mañanas cuido de mis geranios y mis rosales. Son los únicos seres vivos que parecen agradecerme los cuidados. Por las tardes, me refugio en la cocina, preparando las recetas de mi madre, esos guisos lentos y esos postres caseros que un día fueron el corazón de las reuniones familiares y que ahora solo sirven para llenar el vacío de la mesa y del estómago. Me considero una mujer paciente, quizás demasiado. Siempre he creído en dar segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades. La generosidad, me enseñó mi madre, es un músculo que se fortalece con el uso. He intentado vivir bajo esa premisa, entregando mi tiempo, mi energía y mi amor, sin esperar mucho a cambio. Quizás ese fue mi gran error. Creí que el amor que sembraba en mis hijos crecería por sí solo, que la gratitud sería un fruto natural de mis sacrificios. Pero he aprendido
de la manera más dolorosa, que hay terrenos donde no importa cuánta agua y sol les des, solo crecen espinas. Y aún así, una parte de mí se resiste a volverse amarga, a dejar que el rencor me envenene el espíritu. Hay una llama pequeña, muy dentro, que se niega a apagarse. Mi mayor vulnerabilidad, la grieta por donde se cuela todo el dolor, es la opinión de mis hijos, especialmente la de Lucía. Sus palabras tienen el poder de construirme o destruirme, y últimamente solo se ha dedicado a lo segundo. Cada crítica sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre mis costumbres anticuadas, es una pequeña demolición. Y la indiferencia de Esteban, mi hijo, que vive en otra ciudad, es el eco que amplifica esa demolición. Su silencio, su ausencia en los momentos importantes, me hace sentir que he fallado doblemente como madre. ¿Por qué uno me desprecia y el otro me olvida? Esa pregunta me taladra el cerebro en las noches de insomnio, mientras doy vueltas en la cama que compartí con el único hombre que me hizo sentir verdaderamente valiosa. Sin embargo, debajo de esta capa de fragilidad y tristeza, sé que existe una fuerza que ni yo misma recordaba poseer. Es la fuerza de la maestra que lograba mantener el orden en una clase de 30 niños revoltosos, la que encontraba las palabras justas para consolar a un pequeño que se había raspado la rodilla. Es la resiliencia de la mujer que cuidó a su marido enfermo hasta el último aliento sin derramar una lágrima frente a él. Esa fortaleza ha estado dormida, adormecida por el duelo y la costumbre de poner a los demás primero. Pero la humillación de la noche de Navidad fue como una bofetada helada que me ha despertado de golpe. He comenzado a sentir cómo esa vieja entereza se despereza en mi interior, sacudiéndose el polvo de la autocompasión. Mi vida, vista desde fuera, puede parecer pequeña y sin importancia. Una viuda que vive de su modesta pensión, rodeada de muebles viejos y recuerdos. Y supongo que esa es la imagen que Lucía y Hernán tienen de mí, la que les permite tratarme como un estorbo. No ven a la mujer que leyó El Quijote en voz alta para que su padre ciego no se sintiera solo, ni a la joven que renunció a una beca para estudiar arte por quedarse a cuidar de su madre enferma. Han olvidado, o quizás nunca quisieron ver, las capas de mi historia, los cimientos sobre los que ellos construyeron sus vidas. Creen que soy un libro fácil de leer, con un final predecible, pero se equivocan. Aún quedan capítulos por escribir, y he decidido que seré yo quien sostenga la pluma. Amo a mis hijos, sí, es un amor incondicional que duele, un lazo que no puedo ni quiero cortar. Pero he comprendido que el amor no puede ser una excusa para la falta de respeto. No puede ser una alfombra bajo la cual se barre la dignidad. Durante años he justificado el comportamiento de Lucía. Está estresada por el trabajo. Quiere encajar en un mundo muy competitivo. En el fondo me quiere. Me he repetido esas mentiras como un mantra para poder soportar el dolor. Pero ya no. La venda ha caído de mis ojos. Vi la verdad en su mirada fría aquella noche. Y la verdad es que mi hija se avergüenza de mí. Y eso es algo que ninguna madre debería tener que soportar en silencio. La soledad me ha enseñado a escucharme. En el silencio de mi casa, he empezado a dialogar conmigo misma, a reconocer mis propios deseos y límites. He descubierto que Isabel Quiroga no es solo la mamá de o la viuda de. Soy una mujer con una historia, con conocimientos, con un valor intrínseco que no depende de la aprobación de nadie. Este descubrimiento es tardío, lo sé, pero llega justo a tiempo. Es como encontrar una llave en el bolsillo de un abrigo viejo, una llave que abre una puerta que no sabía que estaba cerrada. La puerta a mi propia autoestima, a mi poder personal. Y estoy lista para girar esa llave en la cerradura, sin miedo a lo que pueda encontrar del otro lado. A veces, cuando riego mis plantas, pienso que soy como ellas. Durante mucho tiempo, he estado en una maceta demasiado pequeña, con la tierra seca, recibiendo apenas la luz necesaria para sobrevivir. Mis raíces estaban apretadas, sin espacio para crecer. La crueldad de mi hija, irónicamente, ha roto esa maceta. Ha sido un golpe doloroso, sí, pero también liberador. Ahora mis raíces están al aire, expuestas,
pero libres para buscar una tierra más fértil, un lugar donde puedan expandirse y nutrirme de verdad. Siento un miedo que me recorre el cuerpo, pero también una extraña y nueva sensación de posibilidad. La mujer que fue a esa cena de Navidad ya no existe. Ha comenzado una transformación silenciosa, y sus efectos serán inevitables. Así que esta soy yo, Isabel Quiroga, una mujer de 68 años al borde de una guerra que no busqué, pero que no voy a rehuir, con mis vulnerabilidades a flor de piel, pero con una fortaleza recién descubierta que emana de la herida más profunda. Mi vida puede haber sido un relato de sacrificios silenciosos hasta ahora, pero el tono de la historia está a punto de cambiar, porque he decidido que mi dignidad no es negociable, y el respeto no es un favor que se mendiga, sino un derecho que se reclama. Y lo reclamaré, no con gritos ni con venganzas vacías, sino con la inteligencia y la estrategia que me dieron mis años de experiencia, tanto en el aula como en la vida. Mi plan apenas comienza a tomar forma, pero ya siento su poder. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia, o lo que queda de ella, es un archipiélago de islas distantes. Somos 2 hijos, aunque a veces siento que no tengo ninguno. Lucía, la artífice de mi humillación, es mi primogénita. Siempre fue una niña de voluntad férrea, con una ambición que a su padre y a mí nos parecía admirable al principio. Llegará lejos, decía Ricardo con orgullo. Y llegó. Llegó a un mundo de lujos y apariencias, donde su propia madre es una mancha en el paisaje. Luego está Esteban, mi hijo menor. Él vive en la capital, a cientos de kilómetros de distancia. Es un buen hombre, o eso quiero creer, pero está atrapado en la vorágine de su propio trabajo, su propia familia, su propia vida. Sus llamadas son esporádicas, sus visitas, aún más. Es una ausencia amable, sin la crueldad de su hermana, pero duele de una forma distinta, más sorda y persistente. Un vacío donde debería haber un pilar. Lucía es el centro de este huracán. Para entenderla, hay que entender su miedo. Un miedo atroz a la mediocridad, a volver a ser la niña de barrio que usaba ropa heredada. Su ambición no es solo por el dinero, es por el estatus, por la validación, que cree que le da un apellido importante, una casa en el mejor Bec Río y un círculo de amigos influyentes. Ve mi sencillez, mi vida modesta, no como una elección de valores, sino como un fracaso, un recordatorio de los orígenes que tanto se esfuerza por borrar. Su crueldad es su escudo. Cree que al humillarme a mí, se eleva a sí misma, distanciándose de ese pasado que la avergüenza. No se da cuenta de que, en su afán por brillar, está apagando la única luz que siempre la ha amado incondicionalmente, la mía. Su corazón se ha vuelto tan duro como los diamantes que tanto admira. Su esposo, Hernán Rivas, es el arquitecto de esta versión de mi hija. Él es un hombre tallado en la arrogancia, un hombre para quien las personas son peldaños en su escalera personal hacia el éxito. Vio en Lucía la ambición y la belleza que necesitaba para complementar su propia imagen. Fue él quien la convenció de que sus raíces eran un lastre, que su familia de pueblo era un impedimento para sus aspiraciones sociales. Escuché una vez, a través de una puerta entreabierta, decirle: o te desprendes de ese pasado, o nos hundiremos juntos. Desde entonces, cada visita a su casa se convirtió en un examen en el que yo siempre reprobaba. Hernán no solo alimenta la peor parte de Lucía, sino que la aplaude, la celebra. Son un equipo, una sociedad basada en el desdén, por todo lo que no brille con el falso oro de su mundo. La relación con Lucía no siempre fue así. Recuerdo una tarde, cuando ella tenía unos 15 años y acababa de sufrir su primer desamor. Lloró en mi regazo durante horas, mientras yo le acariciaba el pelo y le decía que todo pasaría. «Nunca te dejaré, mamá», me dijo entre sollozos. «Siempre seremos tú y yo». ¿Dónde quedó esa niña? ¿En qué momento se extravió? Creo que el punto de inflexión fue la universidad. Allí probó un mundo diferente. Conoció a gente que medía el valor de una persona por la marca de su ropa o el auto de su padre. Empezó a sentir vergüenza de nuestra casa, de nuestro barrio. Dejó de traer a sus amigos
Inventaba excusas. Fue un distanciamiento lento, una erosión gradual, como el agua que desgasta una piedra hasta borrar por completo su forma original. Un episodio que nunca olvidaré ocurrió poco antes de su boda. Estábamos eligiendo las flores y yo sugerí las margaritas, sus favoritas de la infancia. Su reacción fue de un desprecio helado. «Por favor, mamá. ¿Margaritas? ¿Quieres que mi boda parezca una fiesta de pueblo? Esto es un evento serio, no uno de tus festivales escolares», me lo dijo delante de la organizadora de bodas, quien me miró con una mezcla de pena y superioridad. Sentí que me encogía, que me volvía insignificante. Cedí, por supuesto, como siempre hacía. Quería su felicidad por encima de mi orgullo. Pero esa noche, mientras bordaba las iniciales en su ajuar, entendí que ya no estaba construyendo un puente hacia ella, sino un muro entre nosotras, y cada puntada era un ladrillo más que nos separaba. Esteban, por su parte, eligió el camino de la evasión. Tras la muerte de Ricardo se sumergió en su trabajo y se mudó. Al principio pensé que era su manera de lidiar con el duelo, de buscar su propio camino. Lo justifiqué, lo apoyé, pero los meses se convirtieron en años y su distancia se solidificó. Cuando intento hablarle de los desplantes de Lucía, cambia de tema. Dice que no quiere meterse en problemas de mujeres o que seguro que son malentendidos. No quiere ver la realidad porque tomar partido le exigiría un esfuerzo, un compromiso que no está dispuesto a asumir. Su neutralidad es una forma de complicidad. Al no defender a su madre, le da la razón a su hermana. Su silencio es tan hiriente como los gritos de Lucía, porque viene de alguien de quien esperaba protección y consuelo. Los nietos, hijos de Lucía, son casi unos extraños para mí. Los veo en cumpleaños y ocasiones especiales, siempre bajo la supervisión atenta de su madre, que parece temer que mi sencillez pueda contagiarse. Me llaman abuela, pero la palabra suena hueca, un formalismo aprendido. Les llevo galletas caseras y me miran como si les ofreciera un objeto exótico y sospechoso. Hernán les ha comprado todo lo que el dinero puede ofrecer, pero les ha negado el calor de una familia real, el tesoro de las historias contadas por una abuela, el sabor de una receta que pasa de generación en generación. Están creciendo en una jaula de oro, aprendiendo los mismos valores distorsionados de sus padres, que lo que se tiene es más importante que lo que se es. Así, mi vida familiar se ha convertido en un campo de minas emocional. Cada encuentro es una prueba, cada conversación, un riesgo. He navegado estas aguas turbulentas con la única brújula que conocía, el amor incondicional de una madre. Pero ahora esa brújula está rota. La humillación de Navidad no fue un incidente aislado, fue la culminación de años de pequeños desprecios, de palabras afiladas y de silencios cómplices. Fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Han confundido mi amor con debilidad, mi silencio con sumisión. Pero el silencio, a veces, no es vacío. A veces, el silencio es el lugar donde se afilan las armas para la batalla más importante de tu vida. La batalla por tu propia dignidad. Y la mía está a punto de comenzar. Durante más de 40 años, mis manos nunca estuvieron quietas. Fueron manos que corrigieron miles de exámenes, que limpiaron mocos y ataron cordones de zapatos de niños que no eran los míos. Como maestra de primaria, mi sueldo apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. Ricardo trabajaba de sol a sol en su taller de carpintería, y el olor a madera y a sudor era el perfume de su amor por nosotros. Pero no era suficiente. Soñábamos con darles a nuestros hijos las oportunidades que nosotros nunca tuvimos, y esos sueños costaban dinero. Así que, cuando los niños se dormían, comenzaba mi segunda jornada. La lamparita de mi mesita de noche era el único testigo de mis horas de insomnio. Con la máquina de coser como mi compañera fiel, zurciendo ropas ajenas, confeccionando vestidos para las hijas de otras, para que la mía pudiera tener lo mejor. Recuerdo las noches de invierno, con el frío colándose por las rendijas de las ventanas, mis dedos entumecidos por la artrosis incipiente, pero la aguja no se detenía. Cada puntada era una promesa silenciosa para mis hijos. Tendrán una vida mejor.
Con ese dinero extra pagamos las clases de inglés de Lucía, el campamento de verano de Esteban, los libros que devoraban. Renuncié a pequeños lujos que para mí eran enormes. Un abrigo nuevo, una visita a la peluquería, un simple café con mis amigas. Todo era para ellos. Mi ropero estaba lleno de ropa remendada, pero los suyos siempre tenían prendas nuevas al empezar el año escolar. Me alimentaba de su felicidad, creyendo ingenuamente que esa era la mejor inversión, el único patrimonio que de verdad importaba. No me di cuenta de que les estaba enseñando una lección equivocada, que el sacrificio de una madre es un recurso inagotable y sin costo. La dificultad más grande llegó cuando Lucía decidió que quería estudiar en la universidad más prestigiosa y cara del país. Era un sueño que se escapaba por completo de nuestras posibilidades. Ricardo y yo pasamos noches enteras haciendo cuentas, moviendo números en un papel que siempre terminaba con un resultado negativo. La frustración era un nudo en la garganta. Ver la ambición en los ojos de mi hija y no poder darle las herramientas para alcanzarla era una forma de fracaso que me dolía físicamente. Fue entonces cuando tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Había un pequeño terreno en el pueblo de mis padres, una herencia, el último pedazo de tierra que me conectaba con mis raíces, con mi infancia. Era mi tesoro, un lugar lleno de recuerdos de veranos felices y olor a tierra mojada. Le propuse a Ricardo venderlo. Él se opuso al principio. Es tu patrimonio, Isabel. Es tu historia. Nuestros hijos son nuestra historia ahora. Le respondí, con una convicción que no admitía réplica. Y así lo hicimos. El día que firmé los papeles de la venta, sentí que una parte de mí se desgarraba. Le entregué a un extraño no solo un pedazo de tierra, sino mis recuerdos, el eco de las risas de mis padres. Pero cuando vi la matrícula de Lucía pagada, el brillo de triunfo en sus ojos, me convencí de que había valido la pena. Te lo pagaré todo, mamá. Te lo juro. Cuando sea una gran abogada, te compraré una casa más grande. Me prometió, abrazándome. Esa promesa se la llevó el viento. Se perdió en el eco de sus nuevas amistades y sus aspiraciones de grandeza. Con ese dinero no solo pagamos su educación, sino que también financiamos el inicio de su nueva vida. Le compramos ropa adecuada para su nuevo entorno, un pequeño auto de segunda mano para que no tuviera que usar el transporte público que tanto le avergonzaba. Cada centavo de esa herencia familiar se invirtió en construir el futuro de Lucía, en pulir la imagen que ella quería proyectar. Esteban también se benefició, aunque de forma más modesta, para sus estudios técnicos. Pero el grueso del sacrificio fue para ella la que más demandaba, la que más soñaba. Y yo, en mi ceguera de madre, sentía un orgullo inmenso al verla ascender, sin darme cuenta de que con cada peldaño que subía, más se alejaba de nosotros, de los cimientos que habíamos construido para ella con nuestras propias manos y renuncias. Las dificultades no fueron solo económicas, fueron también emocionales. ¿Cuántas veces cancelé planes, reuniones con mis amigas, las pocas que me quedaban, porque Lucía me llamaba llorando por un examen o Esteban necesitaba ayuda con un proyecto? Mi vida social se desvaneció. Mis propios intereses quedaron archivados en un cajón polvoriento. Mi mundo entero se redujo a sus necesidades, a sus crisis, a sus logros. Yo era la enfermera, la psicóloga, la tutora, la cocinera, la costurera, un ejército de una sola mujer a su entera disposición, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y lo hacía con gusto, porque creía que esa era mi misión en la vida, el propósito más elevado al que podía aspirar una mujer. El aplauso de ellos era mi única recompensa. Ahora, cuando miro hacia atrás, el contraste entre lo que di y lo que recibo es una herida abierta, sangrante. Les di mi juventud, mi salud, mis sueños, la herencia de mis padres. Les entregué cada fibra de mi ser. ¿Y qué me han devuelto? Lucía me devuelve humillación pública, desprecio por mis manos, ásperas de tanto trabajar, vergüenza por mi ropa sencilla. Me paga con un exilio a la cocina de su mansión, una mansión que, irónicamente, no existiría sin el sacrificio de la tierra de sus abuelos. Esteban me paga con un silencio cómodo,
con una distancia que es una forma educada de abandono. Me he convertido en una anécdota incómoda en sus vidas exitosas, una deuda del pasado que preferirían no tener que saldar. El recuerdo de esa promesa, te compraré una casa más grande, ahora me produce una risa amarga. No quiero una casa más grande, Lucía. Nunca la quise. Solo quería un lugar en tu vida, un asiento de honor en tu mesa. No por obligación, sino por amor. Solo quería el respeto que se le debe a una madre, la gratitud que nace de reconocer los sacrificios ajenos. Pero en tu mundo de transacciones, parece que el amor incondicional no tiene valor de mercado. Es un activo intangible, una antigüedad que ya no cotiza en la bolsa de tus prioridades. Te di las alas para volar alto, y una vez en el cielo, te olvidaste de las manos que te empujaron con todas sus fuerzas desde el suelo. Este historial de sacrificios ya no es un motivo de orgullo para mí, se ha convertido en una carga, en la prueba irrefutable de mi propia ingenuidad. Me siento como una tonta, una mujer que apostó todo lo que tenía a unos caballos que, una vez ganada la carrera, no reconocieron a su jinete. Pero este sentimiento de desengaño está dando paso a algo más, una determinación fría. Si mis sacrificios no significaron nada para ellos, entonces es hora de que empiecen a significar algo para mí. Es hora de reclamar el valor de cada noche de insomnio, de cada renuncia, de cada lágrima silenciosa, no en dinero, no en bienes materiales, sino en la moneda más valiosa de todas, la dignidad. Y es aquí donde la historia da un giro, porque en su prisa por borrar el pasado, mi hija ha olvidado un detalle crucial, un pequeño cabo suelto en su narrativa de éxito personal. Ha olvidado que su padre, mi Ricardo, era un hombre no solo bueno, sino también sabio y previsor. Él vio la semilla del egoísmo en ella mucho antes que yo, y antes de irse, se aseguró de dejarme no solo con el corazón roto, sino también con un as bajo la manga. Un secreto guardado en un sobre amarillento que cambiará las reglas del juego. Ellos creen que yo no tengo nada, que soy un cero a la izquierda. Están a punto de descubrir cuán equivocados han estado durante todos estos años. Mi difunto esposo, Ricardo, era un carpintero de 1800, manos callosas, pero su mente era tan afilada como sus mejores formones. Era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda observación. Él veía cosas que mi corazón de madre, a menudo nublado por el amor incondicional, se negaba a aceptar. Veía la creciente ambición de Lucía y la pasividad de Esteban. Unos meses antes de su partida, me hizo sentar a su lado en el viejo sofá de nuestro salón. Sacó un sobre grande y amarillento de un cajón cerrado con llave. «Isabel», me dijo con una seriedad que me heló la piel, «esto es más importante que cualquier otra cosa que te haya dado. Quiero que lo guardes bien y solo lo uses si es absolutamente necesario. Prométemelo». Yo, sin entender del todo, se lo prometí. Pensé que eran las divagaciones de un hombre enfermo, pero guardé el sobre en el fondo de mi armario, detrás de mi ajuar de novia. Ese sobre contenía su testamento. Después de la humillación en casa de Lucía, lo busqué con manos temblorosas. El papel crujió al abrirlo, como una voz del pasado que volvía para hablarme. Lo que leí me dejó sin aliento. Ricardo, mi prudente y sabio Ricardo, no había dividido los bienes como yo pensaba. La mayor parte de nuestro patrimonio, todo lo que habíamos construido juntos, no estaba a nombre de nuestros hijos, estaba a mi nombre. Y no solo eso, había una cláusula, redactada con una claridad legal implacable, que estipulaba que yo era la administradora única y vitalicia de todos los activos, incluyendo la casa donde vive mi hija, y una cartera de inversiones que yo ni siquiera sabía que había crecido tanto con los años. Mi firma era la única llave que podía mover una sola moneda de ese pequeño imperio. La revelación fue como un relámpago en la oscuridad. La casa de Lucía, esa mansión desde la cual me había desterrado a la cocina, técnicamente seguía siendo mía. Su estilo de vida lujoso, los autos caros de Hernán, sus viajes exóticos, todo dependía de un hilo invisible que yo sostenía en mis manos, sin siquiera saberlo. Ricardo había dispuesto que la herencia solo pasaría a manos de nuestros hijos después de mi muerte,
y lo más importante, se repartiría según las condiciones que yo, y solo yo, estableciera en mi propio testamento. Él me había entregado el control absoluto, un poder silencioso y devastador que yo nunca había sospechado poseer. Me senté en el borde de la cama, con el documento temblando en mis manos, y por primera vez en 10 años sentí la presencia de mi marido tan real y tan fuerte como si estuviera sentado a mi lado, asintiendo con la cabeza. Comprendí entonces la profundidad de su sabiduría. Él no lo hizo por desconfianza, sino por protección. Quería protegerme de la misma soledad y del mismo desprecio del que ahora era víctima. Vio el futuro, previó un escenario en el que mis propios hijos, cegados por la codicia y el estatus, podrían dejarme de lado. Me había dejado un escudo, una armadura legal para defenderme. Durante una década, esa armadura había permanecido guardada, acumulando polvo en un rincón oscuro de mi vida, mientras yo me enfrentaba al mundo con el pecho descubierto. Lucía y Hernán habían construido su reino sobre una tierra que creían suya, sin saber que el título de propiedad siempre había estado en mi poder. Su arrogancia se basaba en una mentira, en una ignorancia fundamental de las reglas del juego. Este secreto, este testamento, no es un arma de venganza para mí. Lo veo como una herramienta de justicia, una balanza que Ricardo dejó para que yo pudiera equilibrar las cosas cuando fuera necesario. Durante años he sido un personaje secundario en la historia de mi propia familia, una figura decorativa que se saca a relucir en las ocasiones especiales y se guarda cuando estorba. He permitido que me definan, que me pongan en un rincón, pero ese tiempo se ha acabado. El conocimiento de este poder no me ha llenado de ira, sino de una extraña calma, de una claridad absoluta. Ya no soy la víctima indefensa que ellos creen. Soy la guardiana de su futuro, la arquitecta silenciosa de su destino. Y están a punto de aprender que los cimientos de su vida son mucho más frágiles de lo que jamás imaginaron. He guardado el testamento de nuevo en su sobre. Ahora no lo veo como un simple papel, sino como una promesa de mi esposo, un último acto de amor y cuidado que trasciende la muerte. Lucía planea su próximo viaje a Europa. Hernán cierra su próximo negocio millonario. Y ambos duermen tranquilos en una casa que no les pertenece, sin la menor sospecha de la tormenta que se está gestando en el horizonte. No voy a actuar de forma impulsiva. La maestra que hay en mí sabe que las lecciones más importantes no se aprenden con gritos, sino con demostraciones prácticas, con ejercicios que obligan al alumno a enfrentarse a la consecuencia de sus propios actos. Mi plan de estudios está diseñado. Y la primera lección está a punto de ser impartida, silenciosa pero implacablemente. La humillación de Navidad fue solo el comienzo, el prólogo de una campaña de desprecio que se intensificó en las semanas siguientes. Unos días después, Lucía me llamó. Su tono no era de disculpa, sino de irritación. «Mamá, me enteré de que le contaste a la tía Marta lo de la cena. ¿Por qué tienes que andar ventilando nuestros asuntos privados?» Me dejas en una posición muy incómoda. Su capacidad para tergiversar la realidad era asombrosa. Yo no había llamado a mi hermana para quejarme. Ella me había llamado para desearme feliz año nuevo. Y, al notar la tristeza en mi voz, me había presionado hasta que le conté, entre lágrimas, lo sucedido. «No son nuestros asuntos, Lucía. Fue tu asunto, tu decisión de humillarme», le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ay, por favor, no seas tan dramática. Solo fue un malentendido. Lo que pasa es que eres demasiado sensible», replicó, y colgó. No hubo disculpa, solo culpa. Me convertí en la responsable de su crueldad. El siguiente episodio ocurrió en el supermercado del barrio, mi pequeño territorio, el lugar donde me sentía segura. Me encontré con una de las amigas de Lucía. Una mujer de sonrisa plástica y mirada condescendiente que había estado en la cena de Navidad. «Isabel, qué gusto verla», exclamó con una falsa efusividad. «Lucía nos contó que usted prefiere las reuniones más íntimas, que no se sintió cómoda con tanta gente. Es comprensible a su edad». Sentí la sangre subir a mi rostro. No solo me habían humillado, sino que ahora estaban reescribiendo la historia.
pintándome como una anciana senil e inadaptada social para justificar su comportamiento. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Qué curioso», le dije. «Yo recuerdo la noche de manera muy diferente». La mujer se quedó sin palabras. Su sonrisa se congeló. Me di media vuelta y seguí con mis compras, pero mis manos temblaban de rabia. Estaban manchando mi reputación, mi dignidad, incluso en mi propio vecindario. Luego vino el ataque a mis recuerdos, quizás el más doloroso de todos. Lucía me llamó una tarde, con una voz falsamente dulce, que siempre presagiaba una petición interesada. «Mamá, con Hernán pensamos que la casa de pueblo de los abuelos no tiene ningún uso. Es un gasto inútil en impuestos y mantenimiento. Creemos que lo mejor es venderla». Se refería a la casa donde crecí, el único patrimonio físico que me quedaba de mis padres, ya que el terreno lo había vendido por ella. «Esa casa no se vende, Lucía. Es mi refugio. Son mis raíces», le contesté con firmeza. Su tono cambió al instante. «No seas egoísta, mamá. Ese dinero podría ayudarnos a ampliar la casa, a construir una piscina para los niños. ¿Qué prefieres? ¿Un montón de ladrillos viejos llenos de polvo? ¿O la felicidad de tus nietos?» La manipulación era tan burda, tan cruel, que me dejó sin aire. Usar a mis nietos, a quienes apenas me dejaba ver, como un arma en mi contra. Unas semanas más tarde, Hernán intentó una estrategia diferente. Apareció en mi casa sin avisar, con un ramo de flores baratas y una sonrisa de vendedor de autos usados. Se sentó en el sofá de Ricardo, un sacrilegio que me revolvió el estómago. «Isabel», comenzó, «sé que ha habido tensiones, pero quiero que sepa que la valoramos mucho. Por eso, hemos pensado en algo para su comodidad». Hizo una pausa dramática. «Hemos encontrado una residencia de ancianos maravillosa, a las afueras de la ciudad. Un lugar con jardines, con enfermeras, donde estará cuidada y no tendrá que preocuparse por nada». La propuesta era tan insultante, tan descarada, que por un momento pensé que era una broma macabra. Querían encerrarme, deshacerse de mí, de la molestia que representaba, para poder disponer libremente de mis bienes, o de los que ellos creían que eran míos. «Aprecio tu preocupación, Hernán», dije levantándome, «pero la única residencia a la que me mudaré desde esta casa será al cementerio. Ahora, si me disculpas, tengo que regar mis plantas». El conflicto alcanzó un nuevo nivel de bajeza en el cumpleaños de mi nieto mayor, Daniel. Me presenté con un regalo que había preparado con todo mi cariño. Un álbum de fotos familiares que había montado a mano, con fotos de Ricardo, de mis padres, de Lucía y Esteban cuando eran pequeños. Quería que mis nietos conocieran su historia. Cuando Daniel lo abrió, sus ojos se iluminaron, pero Lucía se lo arrebató de las manos. «Qué bonito, mamá. Un poco anticuado, ¿no crees? Lo guardaremos en un lugar seguro para que no se estropee». Lo vi meterlo en un cajón de la cocina, junto a los manuales de los electrodomésticos, un entierro simbólico de nuestro pasado. Más tarde escuché a Hernán decirle a otro invitado, refiriéndose a mí: «Pobre mujer, vive anclada en el pasado. No entiende el mundo moderno». Sentí como si me borraran, como si mi historia, nuestra historia, no tuviera ningún valor en su brillante y superficial presente. La manipulación económica se volvió más directa. Un día Lucía me llamó desesperada. «Mamá, la tarjeta de crédito fue rechazada. No puedo pagar las cuotas del colegio de los niños. Necesito que me prestes dinero. Es una emergencia». Su voz sonaba genuinamente angustiada. Por un instante mi instinto de madre casi me hace ceder, pero algo en mí, una nueva y fría prudencia, me detuvo. Le dije que mis ahorros eran modestos, que mi pensión apenas me alcanzaba. «No puedo creerlo», gritó. «Después de todo lo que te hemos dado, de la vida que tienes gracias al éxito de Hernán, ¿no puedes ayudarnos? ¡Qué egoísta eres!», colgó furiosa. Más tarde, por una indiscreción de mi sobrina, me enteré de que la emergencia era el pago de un viaje de esquí a los Alpes que habían reservado. Estaban probando mis límites, intentando ordeñar a la vieja, que creían indefensa y sin recursos. El desprecio se extendió a mi hijo Esteban. Lo llamé para su cumpleaños. La conversación fue corta, distante.
Antes de colgar, le pregunté si vendría a verme pronto. «Estoy muy ocupado, mamá», dijo con un suspiro cansado. «Además, Lucía me contó que andas un poco delicada, que te olvidas de las cosas. No quiero ser una molestia». Me quedé helada. Mi hija no solo me estaba aislando de su círculo, sino que ahora estaba envenenando la mente de mi otro hijo, pintándome como una anciana senil que necesita ser manejada con cuidado. Una forma sutil de invalidarme, de quitarme autoridad y credibilidad. Estaba tejiendo una red de mentiras a mi alrededor, aislándome de mis propios afectos, dejándome sola para que fuera más fácil derribarme. La estrategia era tan cruel como calculada, y por primera vez sentí miedo. La siguiente humillación fue de nuevo pública. Coincidimos en una pequeña galería de arte local. Yo había ido a ver la exposición de una antigua alumna mía. Lucía y Hernán estaban allí, codeándose con la élite cultural de la ciudad. Al verme, Lucía apenas movió la cabeza en un gesto de reconocimiento. Hernán me ignoró por completo. Me acerqué para saludar. «Lucía, qué sorpresa». Ella me miró de arriba abajo, su vista deteniéndose en mi abrigo, el mismo de los últimos 10 años. «Mamá, ¿qué haces aquí? Este no es tu ambiente», dijo en voz baja, pero audible para los que estaban cerca. «El arte es el ambiente de todos, hija», respondí. Ella forzó una sonrisa y se alejó, llevándose a su marido del brazo, dejándome sola en medio de la sala, sintiéndome como una intrusa, una vez más. Cada encuentro era una nueva herida, un nuevo recordatorio de mi lugar en su mundo. Ninguno. Una tarde, mientras podaba mis rosales, escuché un auto detenerse. Era un tasador. «Buenos días, señora. Vengo a evaluar la propiedad». Lo miré confundida. «No he solicitado ninguna tasación». El hombre, incómodo, revisó sus papeles. «La orden viene del señor Hernán Rivas. Me dijo que era el futuro propietario y que querían planificar unas reformas». La audacia me dejó sin palabras. Ya estaban planeando el futuro, repartiéndose mi casa, mi vida, como si yo ya estuviera muerta. Estaban tan seguros de su control, tan convencidos de mi irrelevancia, que ni siquiera se molestaban en guardar las apariencias. Le dije al hombre, con toda la calma que pude reunir, que se había producido un grave error, que la casa era mía y no estaba en venta. Lo vi marcharse, confundido, mientras yo sentía una ira fría y lúcida cristalizarse en mi pecho. El punto más bajo fue una llamada telefónica que escuché por accidente. Había llamado a Lucía y, por error, descolgó sin darse cuenta mientras hablaba con Hernán. Su voz era clara y afilada. «No te preocupes, cariño. La vieja está cada día más blanda. Un par de sustos más, un poco de presión, y firmará lo que sea. Cederá la casa. Es solo cuestión de tiempo. ¿Quién va a defenderla? ¿El inútil de su otro hijo?» Y luego la risa de Hernán, una risa que me taladró los oídos. Colgué el teléfono en silencio. No había dolor, no había lágrimas, solo un silencio profundo, un vacío absoluto. En ese instante, la madre que perdonaba todo murió. La mujer que justificaba a su hija desapareció. Solo quedó Isabel Quiroga, una mujer acorralada que acababa de escuchar su sentencia de muerte civil, dictada por su propia sangre. Sentada en la penumbra de mi salón, con el teléfono aún en la mano, sentí cómo el dolor se transformaba en una energía diferente, una determinación de acero. Ya no se trataba de recuperar su amor o de mendigar su respeto. Se trataba de supervivencia, de honor. Habían cruzado todas las líneas, habían profanado todos los santuarios, habían confundido mi paciencia con estupidez y mi amor con debilidad. La guerra ya no era una posibilidad, era una necesidad. Y yo, que nunca había levantado la voz, que siempre había buscado la paz, me preparé para la batalla más silenciosa y devastadora que jamás hubieran imaginado. Mi plan, que hasta ahora era una idea nebulosa, comenzó a tomar una forma nítida y precisa en mi mente. La sucesión de ataques me había hecho más fuerte. Cada desprecio había sido un martillazo que, en lugar de romperme, había templado mi espíritu. Como el acero, en la forja, el fuego del dolor me había dado un filo que no sabía que poseía. Me di cuenta de que mi vulnerabilidad no era mi edad ni mi soledad, sino mi esperanza. La esperanza de que cambiaran,
de que recordaran quién era yo. Al matar esa esperanza, me habían liberado. Ahora podía actuar sin el lastre de mis sentimientos, con la claridad de quien no tiene nada que perder y toda su dignidad por recuperar. La partida de ajedrez había comenzado, y ellos, en su arrogancia, solo veían un peón, indefenso al otro lado del tablero, sin sospechar que ese peón estaba a punto de convertirse en reina. Lucía y Hernán creían estar ejecutando un plan maestro para despojarme y apartarme. Lo que no sabían es que cada uno de sus movimientos era una pieza que yo encajaba en mi propio rompecabezas. Cada insulto, cada manipulación, cada acto de crueldad se convirtió en una prueba, en una justificación para la lección que estaba a punto de impartirles. Estaban cavando su propia fosa con una avidez asombrosa, y yo simplemente les observaba, permitiendo que la soga que ellos mismos se ponían al cuello se ajustara un poco más con cada nuevo acto de deslealtad. Ya no era una madre mujerida, era una estratega, y mi campo de batalla no sería una mesa de comedor ni una galería de arte, sino un lugar mucho más formal, donde las palabras tienen peso de ley y las apariencias no sirven de nada. El último acto antes de mi decisión final fue una carta que recibí. No era de ellos, sino de su abogado. Una sugerencia amistosa para que considerara la posibilidad de cederles la nuda propiedad de mi casa, permitiéndome vivir en ella hasta mi fallecimiento, a cambio de una pequeña asignación mensual. Era el golpe de gracia, el intento de despojarme legalmente con una apariencia de generosidad. Querían que les entregara mi hogar, mi seguridad, a cambio de una limosna. La carta era la prueba definitiva de su premeditación, de su falta total de escrúpulos. La doblé cuidadosamente, la guardé junto al testamento de Ricardo. Sería una de las piezas clave en el juicio final. La intensificación del conflicto había llegado a su fin. Ahora comenzaría la contraofensiva. El punto de ruptura no fue un estallido, no fue un grito de rabia ni un portazo. Fue un silencio, el silencio que se instaló en mi salón después de leer la carta de su abogado. Sostuve ese papel, tan pulcro y tan vil, y sentí cómo la última gota de esperanza se evaporaba de mi alma. Ya no había espacio para la justificación, ni para el recuerdo de la niña que un día fue mi hija. Esa niña estaba muerta, y en su lugar había una extraña con su rostro, una usurpadora de mis afectos, que ahora venía a reclamar mi hogar como si fuera un buitre, esperando pacientemente mi último aliento. En ese silencio sepulcral, dejé de llorar. Dejé de sentir el dolor punzante en el pecho. Algo se quebró, sí, pero en su lugar no quedó el vacío, sino un pilar de hielo. La Isabel que mendigaba amor y respeto murió en ese instante, y nació la estratega. Ya no se trataba de ellos, se trataba de mí, de la mujer que había sacrificado todo y a la que ahora querían borrar del mapa. Se trataba de Ricardo y de su último acto de protección, un legado que yo había ignorado por demasiado tiempo. Se trataba del respeto a mis propios padres, cuya memoria querían vender al mejor postor. Me levanté de la silla, no como una anciana cansada, sino con la espalda recta y la mirada fija. Caminé hacia el teléfono, ese mismo aparato que me había traído tantas malas noticias, y marqué un número que no había usado en casi una década. Era el número del señor Méndez, el viejo abogado de Ricardo, un hombre de la vieja escuela, de esos que valoran la lealtad y la palabra por encima del dinero. Era el único en quien podía confiar para esta tarea. Cuando el señor Méndez contestó, su voz sonaba exactamente igual, un poco más cascada por los años, pero firme y amable. «Isabel, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla?» No me anduve con rodeos. «Arturo», le dije, usando su nombre de pila como Ricardo siempre hacía. «Necesito tu ayuda. Es sobre el testamento de Ricardo. Ha llegado el momento de usarlo». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego una respuesta que me confirmó que había hecho lo correcto. «Te esperaba, Isabel. Sabía que este día llegaría». Ricardo era un hombre muy sabio. «Ven a mi despacho mañana a primera hora. Lo dejaremos todo listo». Al colgar, sentí una oleada de alivio. Ya no estaba sola. Tenía un aliado, un custodio de la voluntad de mi esposo, que me ayudaría a navegar las aguas legales que se avecinaban.
Esa noche no dormí, pero no por angustia, sino por una febril actividad mental. Mi mente, que durante años había estado ocupada en recetas de cocina y en el cuidado de mis plantas, ahora se había convertido en un tablero de ajedrez. Cada pieza, cada movimiento se dibujaba con una claridad asombrosa. El plan comenzó a tomar forma, no como un acto de venganza impulsivo, sino como una lección magistral de causa y efecto. Mi objetivo no era destruir a Lucía, sino obligarla a confrontar la verdad, a mirarse en el espejo sin los filtros de su riqueza y su estatus. Quería despojarla, no de su dinero, sino de su arrogancia. Quería que entendiera el verdadero significado de la palabra merecer, una palabra que ella había usado con tanta ligereza para herirme. A la mañana siguiente, me puse mi mejor traje, el que usaba para las reuniones importantes en el colegio. Al mirarme al espejo, vi a una mujer diferente. Las arrugas seguían ahí, el pelo blanco también, pero mis ojos tenían una nueva luz, una determinación de acero que no había visto en años. Cogí el sobre amarillento con el testamento de Ricardo y la carta del abogado de mi hija. Eran mis armas, mis pruebas. Al salir de casa, el aire de la mañana me pareció más fresco, los colores de mis flores más vivos. Estaba en una misión, y esa misión me había devuelto un propósito, una razón para levantarme por la mañana que iba más allá de la simple supervivencia. Iba a luchar por mi dignidad, y esa lucha me estaba devolviendo la vida. La reunión con el señor Méndez fue reveladora. Revisamos el testamento cláusula por cláusula. Él me explicó el alcance total de mi poder, un poder mucho mayor del que yo había imaginado. No solo controlaba la casa y las inversiones, sino que tenía la potestad de cambiar las condiciones de la herencia futura, basándome en el comportamiento y respeto mostrado por mis hijos. Ricardo lo había dejado todo atado, y bien atado. Tienes el control total, Isabel. Podemos empezar por congelar el acceso a las cuentas de inversión de las que han estado viviendo sin saberlo. Eso llamará su atención, sugirió el abogado con una sonrisa astuta. Asentí. Era el primer movimiento, una jugada silenciosa que crearía la primera grieta en su castillo de cristal. Mi plan discreto comenzaba con ese primer paso, cortar el flujo invisible de dinero que sostenía su opulento estilo de vida. No recibirían una notificación. Simplemente, un día, sus tarjetas dejarían de funcionar, sus cheques rebotarían. Se verían obligados a enfrentarse a la fría realidad de que su riqueza no era tan sólida como creían. El señor Méndez se encargaría de toda la parte legal, asegurándose de que cada paso fuera impecable. Yo, por mi parte, debía mantener mi papel de siempre, la madre ingenua y un poco senil que ellos creían que era. Debía dejar que se enredaran en su propia red, que se desesperaran, que revelaran su verdadera naturaleza cuando la presión económica comenzara a hacer efecto. La paciencia, la misma que había usado durante 40 años en el aula, sería mi mejor aliada. Al salir del despacho del abogado, me sentí más ligera. El peso de la humillación había sido reemplazado por el peso de la responsabilidad, una responsabilidad que me empoderaba. Pasé por una cafetería y, por primera vez en años, me pedí un capuchino y un pastel, un pequeño lujo que siempre me había negado. Mientras saboreaba el dulce, miraba a la gente pasar por la calle, todos con sus propias batallas, sus propios dolores. Mi historia no era única, pero la forma en que iba a terminarla sí lo sería. Ya no era una víctima pasiva del desprecio de mi hija, era una agente activa de mi propio destino. La decisión estaba tomada, el plan estaba en marcha. La justicia silenciosa había comenzado su lento pero inexorable camino. La primera pieza del dominó cayó en completo silencio. Siguiendo las instrucciones del señor Méndez, firmé los documentos necesarios para congelar el acceso a las cuentas de inversión. Fue un acto simple, mi firma en un papel, pero se sintió como el inicio de un terremoto. No hubo llamadas, ni alarmas, ni notificaciones. Simplemente, el grifo del que habían estado bebiendo con tanta avidez se cerró. Durante los siguientes días, me dediqué a mi rutina con una calma casi antinatural. Regué mis geranios, cociné mis guisos, leí en el porche. Pero bajo esa superficie de tranquilidad había una expectación vibrante,
la de un cazador que ha puesto una trampa y espera pacientemente a su presa. Sabía que su opulento estilo de vida dependía de ese flujo constante de dinero, y era solo cuestión de tiempo antes de que la ausencia de fondos se hiciera notar de la manera más estridente posible. La llamada llegó un martes por la tarde. Era Lucía, y su voz era un torbellino de pánico y furia. «Mamá, no sé qué pasa. Han rechazado todas mis tarjetas. Hernán intentó pagar una reserva para nuestro aniversario y el cheque fue devuelto. Es una humillación terrible». Escuché su histeria con una serenidad que la descolocó. «Ay, hija, qué extraño», dije poniendo un tono de confusión y preocupación en mi voz. «¿Estás segura? A lo mejor es un error del banco. ¿Por qué no llaman para preguntar?» «¡Ya llamamos!», gritó. «Dicen que las cuentas de inversión están bloqueadas por orden del titular principal. Pero eso es imposible. El titular es papá». El silencio que siguió fue denso. Pude sentir su mente trabajando a toda velocidad, tratando de encajar una pieza que no tenía sentido en su rompecabezas. «Pero papá falleció, Lucía. Qué cosa más rara. Debe ser un error administrativo», concluí, con la mayor inocencia que pude fingir. Colgué el teléfono y me permití una pequeña y silenciosa sonrisa. Mi primera victoria. No era la alegría de verla sufrir, sino la satisfacción de verla enfrentarse a una realidad que no podía controlar con su arrogancia. Por primera vez en años, ella no tenía el poder. Se había topado con un muro invisible, y la confusión en su voz era la prueba de que mi plan estaba funcionando a la perfección. Estaba acostumbrada a un mundo donde el dinero abría todas las puertas. Yo acababa de demostrarle que existía una llave que ella no poseía. La incertidumbre que sembré en esa llamada era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Era el principio de su lección. La vida que daban por sentada era un privilegio, no un derecho. Y ese privilegio podía ser revocado en cualquier momento. Dejé que pasara una semana, un tiempo que imaginé lleno de llamadas frenéticas al banco, de discusiones entre ella y Hernán, de una creciente ansiedad. Luego, ejecuté el segundo movimiento de mi plan. El señor Méndez redactó una carta oficial, un documento de apariencia intimidante con sellos y un lenguaje legal muy formal. La carta no decía mucho, pero lo que insinuaba era devastador. Informaba a los actuales ocupantes de la propiedad en la calle de Moffs, Los Robles número 14, sobre una revisión administrativa y estructural del inmueble, solicitada por la propietaria, la señora Isabel Quiroga. La carta fue enviada por correo certificado, asegurándome de que la recibieran en mano. No era una orden de desalojo, no todavía. Era algo mucho peor, una declaración formal de mi autoridad sobre el techo que cubría sus cabezas. La reacción a la carta fue aún más gratificante que la primera. Esta vez fue Hernán quien llamó. Su tono ya no era condescendiente, sino que estaba teñido de una urgencia mal disimulada. «Isabel, hemos recibido una carta muy extraña de su abogado. Debe haber un error. Dice que usted es la propietaria de nuestra casa. Queremos creer que esto es solo una terrible confusión». Jugué mi papel a la perfección. «Mi abogado. Arturo. Ay, Dios mío. Ese hombre a veces hace las cosas sin consultarme. Seguramente se ha equivocado de dirección». «No te preocupes, Hernán. Hablaré con él para aclarar este sinsentido». «¡Qué vergüenza!». Su alivio fue palpable, pero yo sabía que había plantado una semilla de duda venenosa en su mente. Una confusión, un error, pero la carta oficial estaba sobre su mesa, y mi nombre figuraba en ella como la dueña de su castillo. Esta fue mi segunda mini-revelación, una victoria silenciosa pero contundente. Ver cómo su seguridad se desmoronaba, cómo pasaban de la arrogancia a la incertidumbre y luego al miedo, era la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Estaba desmantelando su mundo de apariencias pieza por pieza, no con gritos ni acusaciones, sino con la fría y precisa lógica de la ley. Ellos, que se creían los amos del universo, ahora eran marionetas en mi teatro, moviéndose al ritmo que yo marcaba desde la sombra. El poder había cambiado de manos, y lo más delicioso era que ellos aún no entendían cómo ni por qué. Solo sentían los efectos, como se siente el frío antes de una tormenta,
sin ver los nubarrones que se están acumulando justo encima de sus cabezas. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Mi confianza crecía con cada día que pasaba. Estas pequeñas victorias me demostraron que mi plan era sólido. Ya no era la viejecita temblorosa que se escondía en la cocina. Me había convertido en la arquitecta de mi propia justicia. El miedo que antes me paralizaba se había transformado en una energía estimulante. Empecé a dormir mejor, a disfrutar más de mis pequeñas rutinas. La carga de la injusticia había sido reemplazada por la emoción de la estrategia. Sabía que el enfrentamiento final era inevitable, pero ahora no le temía. Al contrario, lo esperaba con ansias, como un actor espera la noche del estreno, sabiendo que su papel está perfectamente ensayado y que el público está a punto de recibir una actuación que no olvidará jamás. El señor Méndez me llamaba cada 2 días para informarme de los movimientos del enemigo. Me contó que Hernán había contratado a su propio abogado para investigar la situación. Eso me hizo sonreír. Dejemos que investigue. Dejemos que gaste su dinero, el poco que le quedaba, en descubrir una verdad que había estado escrita en papel durante 10 años. Cuanto más lucharan, cuanto más se resistieran, más dura sería su caída y más profunda la lección. No tenían escapatoria, porque la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino, y la verdad en este caso era que su imperio estaba construido sobre la arena de su propia ingratitud, y la marea de la justicia estaba a punto de subir. Estos pequeños avances renovaron mi espíritu. Me demostraron que la edad no es sinónimo de debilidad, y que el conocimiento, en este caso, el conocimiento de un secreto bien guardado, es la forma más pura de poder. Empecé a reconectar con viejas amigas del magisterio, a permitirme pequeños placeres que había olvidado. Era como si, al empezar a reclamar mi vida de las garras de mi hija, estuviera redescubriendo a la mujer que había sido antes de convertirme solo en mamá. Estaba floreciendo de nuevo, en Meucienceñas, el otoño de mi vida, y era una sensación maravillosa. La protagonista de mi historia volvía a ser yo, y estaba decidida a escribir un final digno y memorable. Mientras tanto, en la mansión de la calle de los Robles, el pánico debía estar creciendo. Imagino las discusiones, las acusaciones mutuas. Hernán culpando a Lucía por haber subestimado a su madre. Lucía culpándolo a él por su arrogancia. Su unión, basada en el éxito y la apariencia, seguramente se estaría resquebrajando bajo la presión de la incertidumbre financiera y la amenaza de perder su hogar. Sufrían las consecuencias de sus actos, no por un castigo divino, sino por la simple y llana aplicación de la ley terrenal, una ley que yo ahora representaba. La justicia poética de la situación no se me escapaba, y me daba una fuerza inmensa para seguir adelante con el acto final. El plan estaba funcionando mejor de lo que jamás había soñado. Las mini revelaciones habían cumplido su propósito: desestabilizarlos, prepararlos para el golpe de gracia. Ya no eran los depredadores seguros de sí mismos que me habían humillado en Navidad. Eran animales heridos, confundidos, buscando desesperadamente una explicación a su repentina mala suerte, sin darse cuenta de que la mala suerte tenía un nombre: Isabel Quiroga. El escenario estaba listo para la confrontación final. Solo faltaba elegir el momento y el lugar adecuados para que la verdad saliera a la luz, no como un susurro en una llamada telefónica, sino como un trueno en un día soleado, un trueno que resonaría en cada rincón de sus vidas vacías. Decidí que el escenario para el acto final no sería un despacho de abogados ni el salón de mi humilde casa. Sería el lugar donde todo comenzó, la opulenta residencia de mi hija. Pero esta vez, las reglas las ponía yo. Convoqué una reunión familiar urgente, un domingo por la tarde. Insistí en la presencia de Esteban, diciéndole por teléfono que era un asunto de suma importancia, que afectaba al futuro de todos. La preocupación en su voz me indicó que, a pesar de su distancia, el lazo familiar aún no estaba completamente roto. Lucía y Hernán aceptaron, seguramente pensando que la vieja finalmente iba a ceder a sus presiones, quizás para suplicarles ayuda ahora que sus errores bancarios la habían asustado. No podían estar más lejos de la verdad. Llegué puntual,
vestida con el mismo traje que usé para visitar al abogado, sintiéndome como una general a punto de librar su batalla decisiva. El ambiente en la casa era tenso. Lucía y Hernán me recibieron con una cortesía forzada, como si estuvieran tratando con una bomba a punto de estallar. Esteban, que había llegado la noche anterior, me abrazó con una calidez que me conmovió, aunque en sus ojos había una profunda confusión. Nos sentamos en el salón principal, el mismo lugar desde donde me habían desterrado en Navidad. Yo ocupé el sillón principal, un lugar que nunca antes me habían ofrecido. El señor Méndez, a petición mía, llegó unos minutos después, cargando un maletín de cuero que parecía pesar 1 tonelada. Su presencia transformó la atmósfera de una reunión familiar incómoda a un procedimiento casi judicial. Las sonrisas falsas de Lucía y Hernán se desvanecieron, reemplazadas por una mueca de aprensión. El juego había comenzado. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos, saboreando el poder que emanaba de él. Luego, comencé a hablar, con una voz clara y firme que no parecía la mía. Los he reunido hoy porque hay ciertos malentendidos que debemos aclarar. Malentendidos sobre propiedades, sobre finanzas y, lo más importante, sobre el respeto. Miré directamente a Lucía. Tú, hija mía, en Nochebuena, me dijiste que con mi apariencia no merecía un lugar en tu mesa. Me exiliaste a la cocina como a una sirvienta. Vi a Esteban crisparse a mi lado, su mirada pasando de la incredulidad hacia su hermana. Y tú, Hernán, tuviste la amabilidad de buscarme una residencia de ancianos para mi comodidad, y ambos han tenido la audacia de enviar a un tasador a mi casa y una carta de su abogado para despojarme de ella. Cada palabra era una piedra que lanzaba contra el cristal de su arrogancia. Lucía intentó interrumpir, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «Mamá, estás sacando las cosas de quicio. Estás montando un espectáculo». «No, hija», la corté en seco, mi voz subiendo de volumen por primera vez. «El espectáculo lo montaste tú. Yo solo estoy poniendo las cosas en su lugar». Me volví hacia Esteban. Tu hermana también te ha dicho que estoy senil, que me olvido de las cosas. Quería aislarme, Esteban, para que fuera más fácil manipularme. La cara de mi hijo era un poema de horror y decepción. Miró a Lucía como si la viera por primera vez, y ella no pudo sostenerle la mirada. El primer pilar de su alianza, el silencio cómplice de su hermano, acababa de derrumbarse. Estaba sola, expuesta ante el único miembro de la familia, cuyo respeto aún podría haber conservado. Fue entonces cuando el señor Méndez abrió su maletín, sacó el testamento de Ricardo y lo puso sobre la mesa de centro con un golpe seco. «Este documento», dijo el abogado con su voz grave, «es el testamento de don Ricardo Martínez, y creo que su contenido aclarará muchas cosas». Hernán soltó una risa nerviosa. «¿El testamento del carpintero? ¿Qué importancia puede tener eso ahora?» «Toda la importancia, señor Rivas», replicó Méndez, «porque según este documento, legalmente vinculante, la totalidad del patrimonio familiar, incluyendo esta casa, los terrenos y una considerable cartera de inversiones de la que ustedes han estado viviendo, no fue heredada por los hijos, fue dejada en usufructo y administración total y vitalicia a su única y legítima dueña, la señora Isabel Quiroga, mi clienta». El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oírse el zumbido del aire acondicionado. Los rostros de Lucía y Hernán pasaron por una gama de colores, del rojo de la ira al blanco pálido del shock. Absoluto. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Su casa, su estatus, su vida entera. Todo era una farsa. Un préstamo que yo les había concedido sin que ellos lo supieran. Pude ver el engranaje de sus mentes, tratando de procesar la enormidad de la revelación, la magnitud de su error de cálculo. Habían maltratado y subestimado a la única persona que sostenía los hilos de su existencia. La reina del tablero, a la que habían confundido con un peón, acababa de hacer jaque mate. «Pero eso es imposible», balbuceó Lucía, mirando el documento como si fuera una serpiente. «Mi papá nunca habría hecho eso». «Tu padre te conocía muy bien, hija», le respondí, esta vez con un matiz de tristeza en mi voz. «Él previó tu egoísmo
y quiso protegerme, algo que tú, como hija, nunca te molestaste en hacer. Me levanté sintiéndome más alta y más fuerte que nunca. Esta casa es mía. El dinero del que presumen es mío. Y su futuro, el poco o mucho que puedan heredar algún día también, depende de mí. Saqué la carta de su abogado. Recibí esta sugerencia amistosa para cederles mi hogar. Pues bien, ahora yo les hago una sugerencia a ustedes. Empiecen a tratarme con el respeto que merezco. Entonces, anuncié el golpe final. El testamento de vuestro padre también me otorga la potestad de redactar mi propio testamento y distribuir los bienes según mi criterio, basándome en el respeto y el cuidado que reciba. Por lo tanto, les informo que, a la luz de los recientes acontecimientos, he decidido reevaluar por completo mis últimas voluntades. Cada acto de desprecio, cada palabra de humillación será tenida en cuenta. La amenaza no era vacía, y lo sabían. La ruina financiera ya no era una posibilidad lejana, era una consecuencia directa y tangible de sus acciones. Hernán se hundió en el sofá, pálido, por primera vez sin palabras, sin su habitual arrogancia. El estatus social que tanto le importaba estaba a punto de evaporarse. Esteban, que había permanecido en silencio, pálido y conmocionado, finalmente se levantó. No miró a su hermana sino a mí. «Mamá, yo no sabía nada de esto. Perdóname por mi ausencia, por mi silencio». Se acercó y me abrazó fuerte, delante de todos. «Estoy contigo, mamá, al 100%. Haremos lo que tú decidas». Su apoyo público fue la estocada final. Aisló por completo a Lucía y a Hernán, dejándolos solos en su isla de codicia. Ya no era solo yo contra ellos. Ahora la familia, lo que quedaba de ella, se había reagrupado a mi alrededor. El frente que ellos habían presentado al mundo se había roto, revelando la podredumbre que había debajo. La justicia, por fin, había sido servida. El clímax había llegado, no con gritos de venganza, sino con la exposición fría y brutal de la verdad. Dejé el testamento sobre la mesa y me dirigí hacia la puerta, con Esteban a mi lado. Les daré una semana para que me presenten una propuesta sobre cómo piensan enmendar el daño que han hecho. No hablo de dinero, hablo de dignidad, dije sin volver a mirarlos. Después de eso, el señor Méndez y yo tomaremos las decisiones que consideremos oportunas. Salí de esa casa, que ahora se sentía más mía que nunca, dejando atrás las ruinas de su arrogancia. El aire de la tarde nunca me había parecido tan dulce, tan lleno de la promesa de un nuevo comienzo. La lección había sido impartida. Ahora solo quedaba ver si la alumna había aprendido algo. Las consecuencias de aquella tarde de domingo no se hicieron esperar. La primera y más visible fue la pérdida de su estatus social, ese ídolo de oro al que tanto habían sacrificado. Los rumores en su círculo elitista comenzaron a esparcirse como un reguero de pólvora. ¿Cómo? El abogado de Hernán, al investigar y toparse con la inamovible verdad legal del testamento de mi esposo, seguramente no pudo contener su asombro, y lo comentó. La noticia de que su riqueza no era propia, sino que dependían de la voluntad de la vieja y humilde madre de Lucía, fue una humillación pública mucho mayor que la que yo sufrí en Navidad. De repente, las invitaciones a eventos exclusivos se hicieron escasas. Las sonrisas de sus amigos se volvieron miradas de lástima o, peor aún, de desdén. Descubrieron que su valor en ese mundo superficial no residía en quiénes eran, sino en lo que aparentaban tener. Y sin ese brillo, se volvieron invisibles. Su caída no fue solo simbólica, sino también dolorosamente concreta. Sin acceso a las cuentas de inversión, su lujoso tren de vida se detuvo en seco. Tuvieron que vender uno de sus autos de alta gama para cubrir las deudas que se acumulaban. Lucía tuvo que cancelar su anhelado viaje de esquí a los Alpes, una anécdota que, según me contó mi sobrina, se convirtió en la comidilla de sus conocidas. Tuvieron que despedir a la empleada doméstica y al jardinero. Lucía, por primera vez en su vida adulta, tuvo que enfrentarse a la realidad de limpiar su propia casa. Esa misma casa que legalmente era mía. Cada una de estas pérdidas materiales era un eco de sus pérdidas morales, un recordatorio constante del precio de su ingratitud y de la fragilidad del mundo que habían construido sobre cimientos de arena.
Por mi parte, mi vida se transformó de una manera que nunca imaginé. La revelación no solo me devolvió el control de mi patrimonio, sino también el de mi propia existencia. Me sentí rejuvenecida, llena de una energía y una confianza que creía perdidas para siempre. Comencé a usar parte de los rendimientos de las inversiones que durante años se habían acumulado sin que yo lo supiera, para mejorar mi vida. Hice arreglos en mi casita, cambié los muebles viejos y, lo más importante, empecé a viajar. Visité lugares con los que siempre había soñado, esos que veía en los documentales. Cada nuevo paisaje, cada nueva experiencia, era una afirmación de mi libertad y de mi valor. Ya no era la viuda solitaria que esperaba una llamada, sino una mujer dueña de su destino, que vivía la vida en sus propios términos. La relación con mis hijos tomó un nuevo rumbo. Esteban, lleno de remordimiento por su ceguera y su pasividad, se convirtió en mi más firme aliado. Empezó a llamarme todos los días, no por obligación, sino por un deseo genuino de reconectar. Me visitaba al menos una vez al mes, ayudándome en el jardín, escuchando mis historias, recuperando el tiempo perdido. Su apoyo fue mi mayor consuelo y la prueba de que el amor verdadero, aunque a veces se duerma, puede despertar. Su presencia constante en mi vida llenó el vacío que su ausencia había dejado durante tanto tiempo, y nuestra relación se reconstruyó sobre una base de honestidad y respeto mutuo, más fuerte que nunca. ¿Y Lucía? Ella y Hernán me presentaron la propuesta que les exigí. Fue una escena patética. Vinieron a mi casa, a mi humilde salón, y por primera vez los vi despojados de su arrogancia. Se disculparon. Las palabras sonaron torpes, ensayadas, impulsadas más por el miedo a la ruina que por un arrepentimiento sincero. Lucía lloró, pero sus lágrimas no me conmovieron. Eran lágrimas por ella misma, por su mundo perdido, no por el dolor que me había causado. Acepté sus disculpas, no porque las creyera del todo, sino porque el perdón, en ese momento, era más un acto de liberación para mí que para ellos. No quería cargar con el peso del rencor. Mi decisión final fue un acto de justicia, no de venganza. No los eché de la casa. Les permití seguir viviendo allí, pero bajo mis condiciones. Les redacté, a través del señor Méndez, un contrato de arrendamiento con un alquiler simbólico, un recordatorio mensual y por escrito de quién era la dueña. Les asigné una cantidad mensual modesta, suficiente para vivir dignamente, pero muy lejos de la opulencia a la que estaban acostumbrados. Les exigí, además, que pasaran tiempo de calidad con sus hijos y conmigo, no como una obligación, sino como parte del proceso de reconstrucción familiar. La reconciliación no sería un regalo, sino algo que tendrían que ganarse día a día. No sé si Lucía cambiará de verdad. El orgullo y la ambición están demasiado arraigados en ella. Quizás su buen comportamiento sea solo una actuación para asegurar su herencia. El tiempo lo dirá. Pero he dejado muy claro en mi Nuevo Testamento, redactado con la ayuda de Esteban y del señor Méndez, que la mayor parte de mi patrimonio será para quien demuestre con hechos, y no solo con palabras, un verdadero amor y respeto filial. He dejado una parte considerable a obras de caridad, a la escuela, donde enseñé durante 40 años. Mi legado no será solo para mi sangre, sino para la comunidad que me dio un propósito. Así, el desfecho de esta historia no es un final de cuento de hadas con un abrazo y un olvido instantáneo. Es un final real, complejo, con heridas que tardarán en sanar, pero es un final donde la dignidad ha sido restaurada, donde las lecciones han sido impartidas y donde yo, Isabel Quiroga, he resurgido de las cenizas de la humillación, no como una vengadora, sino como una mujer completa, dueña de su historia y de su paz interior. He aprendido que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en el respeto por uno mismo. Y esa es una riqueza que nadie, nunca más, podrá arrebatarme. Al final del camino, cuando miro hacia atrás, no veo las cenizas de una batalla familiar, sino el claro amanecer que sigue a una noche oscura y tormentosa. La lección más grande que he aprendido es que la dignidad no tiene precio, no se vende ni se negocia, y es el único tesoro que, una vez perdido, nos deja en la más absoluta pobreza,
sin importar cuánto dinero tengamos en el banco. Durante años, creí que mi valor como madre residía en mi capacidad de sacrificio, en mi habilidad para dar sin pedir nada a cambio. Me equivoqué. El amor sin respeto es una casa sin cimientos, destinada a derrumbarse al primer viento de la adversidad. El amor debe ser una vía de dos sentidos, un intercambio de cuidados, de gratitud y, sobre todo, de reconocimiento. Mi historia es un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo, para exigir el respeto que merecemos. La edad no nos convierte en seres invisibles ni en cargas. Al contrario, nuestros años son medallas, son bibliotecas de sabiduría y experiencia. Deshonrar a quien te dio la vida, a quien sacrificó sus propios sueños para construir los tuyos, no es solo un acto de crueldad, es un acto de autodestrucción, porque al cortar tus raíces, te condenas a ser un árbol sin sustento, vulnerable a cualquier vendaval. La verdadera riqueza de una familia no se mide por el tamaño de su casa o el lujo de sus fiestas, sino por la solidez de sus lazos, por la sinceridad de sus afectos y por la gratitud que fluye de una generación a otra. A veces, la justicia no llega con el estruendo de un trueno, sino con el susurro de una verdad revelada en el momento justo. No necesité vengarme, solo necesité poner un espejo frente a mi hija para que viera el reflejo de sus propias acciones. Las consecuencias que ahora enfrenta no son un castigo impuesto por mí, sino la cosecha natural de las semillas de desprecio que ella misma sembró. Espero, con todo mi corazón de madre, que esta dura lección le sirva para encontrar un camino de vuelta hacia sí misma, hacia los valores que un día intenté enseñarle. Porque el perdón es posible, pero solo cuando nace de un arrepentimiento genuino y de un cambio profundo y verdadero. El verdadero patrimonio que dejamos no está escrito en un testamento, sino en los corazones de las personas que tocamos. No son las propiedades ni las acciones, sino los recuerdos, las enseñanzas y el ejemplo de una vida vivida con integridad. Mi mayor victoria no fue recuperar el control de mis bienes, sino recuperar el control de mi propia narrativa, demostrarme a mí misma y al mundo que una mujer, una madre, una maestra jubilada, tiene una fuerza interior inquebrantable, y esa fuerza, que todos llevamos dentro, es nuestro recurso más valioso, el único que puede sacarnos de las peores humillaciones y devolvernos la luz. Por eso, si mi historia te ha tocado de alguna manera, te pido que la compartas. Quizás pueda servir de inspiración para alguien que se sienta invisible o de advertencia para quien haya olvidado el valor de la gratitud. Nunca subestimes el poder de un corazón herido que decide sanar, ni la fuerza de una madre que lucha por su dignidad, porque al final, el respeto es el único legado que verdaderamente perdura a través del tiempo. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame en este viaje. Tu presencia aquí es un recordatorio de que nunca estamos realmente solos.